Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy quiero hablarles de un tema y es el tema del maestro. Primero que todo, tengo que decirles que no los invito a creer, no tienen que creer absolutamente nada. Cada quien está preparado para recibir la información que le corresponde en el momento en que le corresponda. Y esto no se trata de creencias, es información que cada cual resonará o no resonará con la información. Bueno, y con respecto a esto del maestro, porque muchas personas se enojan mucho dentro de sí mismas cuando escuchan que alguien se hace o se autoproclama maestro. Aquel que llama maestro a otro es aquel que reconoce su maestría interior. También hay que aclarar que estos maestros, en el caso de la maestra Kumara, que soy yo, nos autoproclamamos maestros porque reconocemos y hemos caminado hacia nuestra maestría interior. No se trata de un maestro desde un sentido intelectual, mental, de enseñar al otro, aunque sí somos guías para otro, somos instructores a que aquella persona que se acerca a nosotros y logra reconocer la maestría en nosotros, está reconociendo su propia maestría. El primer paso que podemos dar en encontrarnos a nosotros mismos es saber reconocer a esos maestros. Por lo menos empezar a reconocer que ese guía al que yo me acerco o al que yo puedo llamarle maestro es el reconocimiento de mi propia maestría interior. Ese ya es un pasito, ese ya es una luz allá en el túnel. Empezar a ver y reconocer a ese otro. Recuerda que todos somos símbolos y todo en el universo, especialmente todo aquí en el plano terrenal, es un símbolo. Todo lo que sucede en nuestra vida, todo es un símbolo. Todas las personas que se acercan a nosotros son un símbolo. Las cosas que vemos, los letreros que vemos, los números que vemos, todo, absolutamente todo en el día es un símbolo que si nos detalláramos bien, que si nos detuviéramos a meditar sobre ese símbolo que estoy viendo, especialmente hay muchos que se nos presentan recurrentemente, eso es un mensaje, es un símbolo que está siendo enviado para mí. Lo mismo cuando se me presenta un maestro. El maestro tiene un camino. El maestro tiene etapas que tiene que ir trascendiendo, tiene que ir superando. Vamos a hablar aquí de un maestro sin hablar de la fantasía, de la concepción o creencia o de aquella idealización que hayas hecho del maestro, porque el maestro se les cae a muchos cuando lo han idealizado de tal o cual manera. También porque el sistema en sí ha hecho creer que aquel que es maestro o que está en una vida espiritual, entonces no comete errores, levita, está por encima del bien y del mal, está por allá como en una nube donde nada lo toca, donde solo es luz y más luz y más luz, y resulta que ese tema de los maestros es un tema fantasioso. Si bien el maestro, obviamente, ha ido elevando su vibración, que es elevar conciencia, también es el que erráticamente ha llegado allí. Ha tenido que dar muchos tumbos, ha tenido que quitar muchas piedras de su camino o saltarlas o rodearlas. Ha tenido que hundirse en el fango de sus propias emociones, de sus propios egos para poder alcanzar esa maestría interior. Para poder llegar al maestro, a ese maestro interior, se debe atravesar por las aguas, primero que todo,
por esos grandes mares que a veces nos vienen y nos dan un oleaje grandísimo emocional, y por esos desiertos, por esas noches oscuras del alma. Nadie se hace maestro haciendo figuritas de luz, sino atravesando sus propias oscuridades. Entonces, ya, el creer que un maestro no comete errores ya es un pensamiento egoico, tanto para el maestro que se exige no cometerlos, como para el que cree que el maestro es una persona que no comete errores, porque eso es completamente fantasioso. Todo lo contrario, estamos en permanente construcción de esa maestría interior que no se acaba nunca de estudiar. No es que uno llegue a maestro y ¡ay! Se acabó, ya soy espiritual, soy maestro y ahí me quedo porque ya soy maestro. No, aquel que se llama o se autoproclama maestro es aquel que encontró su maestría interna. Y ya les voy a decir los pasos de que tiene que avanzar este maestro. Se avanza durante toda la vida en esa maestría. Y se avanza sabiendo de manera importante que somos aprendices eternos. El maestro reconoce que es un aprendiz, que va a ser un aprendiz durante toda su vida, que va a encontrar ese otro personaje, esa circunstancia, esa situación que también va a ser su propia maestra. Reconocemos ese aprendizaje en el diario vivir, reconocemos la simbología de lo que nos ocurre y se nos pueden pasar muchos símbolos, muchos, pero estamos alerta con la lámpara encendida al aprendizaje. ¿Qué me enseña esta situación hoy? ¿Qué me enseña si caí? ¿Qué me enseña este error hoy? Recuerden que el maestro, el que encuentra ese maestro interno, también es aquel que está dispuesto a cortar con el árbol genealógico. Es el que está dispuesto a cortar con esas memorias de este árbol que ha venido perpetuando durante generaciones de generaciones de generaciones. Entonces, un maestro, y una de sus principales características y más complejas de trabajar es la confianza. La confianza en sí mismo, la confianza en esa maestría interior, la confianza en aquello que le va a hablar desde muy adentro, aprender a escuchar esa intuición que le habla desde adentro y le dice muchas veces cosas que dice, wow, ¿cómo voy a hacer esto? Muchas veces rayamos en decir, al principio, sobre todo cuando empezamos a tener ese paso de confianza, empezamos a escuchar muchas cosas que nos dicen literalmente, haz esto, y puede ser lo más loco para el mundo, obviamente, de los egos. Y dice, ¿cómo lo voy a realizar? ¿Y cómo voy a llegar allí? Por eso la confianza es una de las características del maestro más complejas a trabajar. Cuando ya el maestro logra confianza plena en su escucha, en su visión, en su clarividencia, que ya les he dicho a todos que no es la bola de cristal donde voy a adivinar el futuro, no tiene nada que ver con eso, sino ver con claridad. Y la clariaudiencia, que es cuando escucho a mi ser interno, no a los pensamientos y no a los egos. Entonces, una primera característica que podemos durar años trabajando es la confianza. Yo siempre les he dicho a los alumnos de Escuela Cumará especialmente que la euforia y la fantasía es algo que debemos sacar de la espiritualidad. Hay muchas personas vendiendo fantasía en este tema de la espiritualidad, vendiendo euforia en este camino de la espiritualidad. Y en este camino de la espiritualidad, la fantasía hay que irla eliminando, hay que irla sacando, porque eso que creemos que porque vamos a un curso, que porque hacemos meditación uno que otro día, cada 15 días nos acordamos de hacer meditación,
que nos leímos un libro de un gran sabio, ya somos espirituales. Que porque nos cambiamos de ropa y decidimos un día vestirnos con el yapamal aquí colgado o aquí enredado en el brazo, ya somos seres espirituales. No estoy diciendo que una persona que haga eso esté bien o esté mal. Si es lo que le nació hacer, está perfecto para ella. Pero no por ello, porque muchas personas se guían por toda esta superficialidad y máscara que puede ser la espiritualidad para algunos. Entonces de pronto ese maestro se les cae porque lo concibieron en sus mentes fantasiosas una persona perfecta. Y sí, el maestro es perfecto dentro de su imperfección, la reconoce dentro de sí mismo. Como les digo, no hay maestro que realmente se haga maestro si no ha atravesado sus desiertos y sus oscuridades, si no ha sido bautizado por las aguas emocionales. Entonces, no es que hagamos ¡plop! Y de repente resultamos en una nube levitando. Esto es trabajo, es saber en determinado punto que el trabajo es siempre, todos los días, en los más pequeños detalles. También reconocer mi maestría a través de esos maestros que se me presentan, a través de esas personas, a través de esa persona en la tienda, a través de esa persona en el bus, a través de la persona que se me atraviesa en su auto, el ciclista, el accidente que veo al pasar, a través de mi propia familia. ¿Qué aprendizaje tengo de esta familia que me rodea? ¿Qué aprendizaje tengo cuando no me gustan los niños? ¿Qué aprendizaje viviré cuando me gustan mucho, cuando se acercan los niños a mí? ¿Qué estaré vibrando allí? El letrero que veo, los números que veo, lo que me sucede durante ese día. ¿Qué debo aprender de allí? Esa es la vida de maestro. Como con conciencia. Y comer con conciencia no es que me vuelva vegano. Comer con conciencia es que, como les digo, también está bien volverse vegano. Pero comer con conciencia es sentarme a comer, saber que estoy comiendo o nutriéndome, una de las dos. Me nutro y también saber que la comida no tiene que ver tampoco solamente con lo que echo a la boca. Recuerden por ahí una frase maravillosa que nos decían ya en un gran maestro: no solo de pan vive el hombre, sino también de todo aquello que sale de su boca. Por ejemplo, ponerle sentido a eso que estamos haciendo, ponerle sentido a las personas que les gusta ciertos rezos repetitivos, ponerle sentido a esa repetición de ese rezo que está haciendo, de esa oración. Estar escuchándose y diciéndose a sí mismo, eso es algo muy importante. Cuando aquí yo les estoy hablando sobre la maestría, esa información pasa primero por mí, antes de llegarle a ustedes, pasó por mí, tuve que transmitir ese mensaje. Luego, si ese mensaje me llegó a mí, también yo debo absorberlo para mí mismo. Entonces, a veces somos muy buenos dándoles consejos y sugerencias a los demás, pero no escuchamos el mensaje que estamos dando, que a la primera persona que le tiene que tocar el mensaje es a nosotros mismos. Entonces, es escucharme a través de mi propia voz lo que estoy diciéndole a los demás, especialmente si es un mensaje repetitivo el que les estoy dando. Si yo continuamente les estoy dando un mensaje y tengo a alguien, a la hija, al hijo, a la amiga, a la hermana, a la madre, al padre, no sé, que le estoy dando un mensaje continuamente, escúchense, eso es saber ser maestro. Escúchese, porque el mensaje muy seguramente para la primera persona que tiene que absorberlo va a ser usted. Entonces, esa es la vida del maestro. Un primer paso, la confianza, un paso que, como les digo, puede durar muchísimos años haciéndose. Un paso que debe ser una cualidad maestra, la confianza en sí mismo, alcanzar esa confianza en su maestría interior. La siguiente, la tolerancia, tolerar, llegar a la familiaridad, a saber que ese que me gritó en la tienda no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con sus conflictos internos. Que si tuvo que ver conmigo porque fue a mí a quien de pronto me trató mal, pues yo entonces estaré en mi alerta maestra de mirar en qué me estoy tratando yo mal,
que estoy teniendo resonancia con ello, con esto que ha sucedido. La tolerancia es ver filiación, ¿no? Es saber que ese otro es hermano mío y que yo, obviamente, no se trata de tolerar hasta hacer el tonto del paseo. Muchas veces el universo lo que nos manda en nuestra propia maestría interna es a poner límites. Y por eso nos llegan todas estas personas que vienen y nos gritan y nos dicen y nos regañan y nos van diciendo hasta ver cuánto vas a resistir antes de poner límites. Muchas veces viene eso muy cargadito de la palabra familia. El perdón es el siguiente paso y es ese paso al amor. Cuando una persona realmente logra perdonar, recuerde que a nivel de maestro yo no tengo nada que perdonar realmente. Yo tengo que perdonarme porque yo decidí ser aquello que resonó con ese otro al que le vivo echando la culpa de todas mis dolencias, sea mi papá, mi mamá, mi tío, mi hermano, mi pareja, mi hijo, lo que sea, el jefe, la vida, el gobierno, todo eso a lo que yo tanto le echo la culpa de lo que me sucede, especialmente a aquellas personas que se quedan enraizadas en odio hacia otros, tienen que perdonarse porque eso que sucedió fue atraído por ustedes. Nos dice, muchas veces dicen, ay, entonces es que ahora traemos nuestras desgracias. Cuando entramos en todo este camino nos damos cuenta de que sí, realmente sí, nosotros atraemos todas esas situaciones. Una por nuestra energía, porque estamos vibrando de manera no, digamos que no voluntaria, por decirlo de alguna manera, o desconocida, pero estamos vibrando en esas frecuencias, ¿no? En la frecuencia, si tú estás vibrando en una frecuencia de odio, pues se te va a devolver la frecuencia de odio. Vas a encontrarte con esas otras frecuencias de odio que hay alrededor. Si estás vibrando en miedo, pues se te va a aparecer el miedo en todas sus manifestaciones. Si estás vibrando en vergüenza, pues se te van a aparecer todas esas situaciones en donde vas a tener que salir de la vergüenza. Entonces te van a poner en muchos casos de vergüenza a ver si ya definitivamente sales de la vergüenza, de la culpa también. Entonces, cuando ya sabemos y estamos entrenados en esto, sabemos que el perdón no es más que con nosotros mismos. No hay nada que perdonar que no sea lo que decidimos ser en ese momento en que vivimos esa situación que vive una y otra vez en la mente. El júbilo, que es cuando encontramos la verdad, estas verdades que poquito a poco y en el camino vamos trabajando. Recuerda que tanto la confianza como la tolerancia, como el perdón, como el júbilo, que llevamos en el cuarto, se van trabajando durante toda la vida. Esto no es, voy a hacer el curso de Flash, porque además las personas quieren alcanzar grandes pasos a nivel espiritual trabajando Flash, ¿no? Un curso rápido de un día o 2 días, que se pueden alcanzar grandes logros allí. ¿Por qué? Porque el universo es simple. El que le complica todo es la mente. Pero dicen esto y fuera de eso quieren que sea flash, ¿no? Que la vida fluya de ahí en adelante por 5 horas en 50 años que llevas de vida física. Si le dedicaste 5 horas a un taller, un curso y ya quieres que se volvió espiritual. Salió espiritual del curso, salió espiritual de la clase y resulta que esto es un camino que se va andando poco a poco. ¿Cómo avanzas? De acuerdo a la dedicación y al compromiso que tengas contigo mismo. Esa es otra cosa. Cuando tú te encuentras en estos talleres, en estos cursos, en estos encuentros, no le estás cumpliendo ni al maestro, ni al señor que dicta el curso, ni a la ceremonia donde vas, no le estás cumpliendo a ellos. Esto es un encuentro contigo mismo, esto es un encuentro que haces para ti mismo, no para los demás. Entonces, ¿cuánto te estás cumpliendo a ti mismo realmente en el diario vivir, en alcanzar, a ver estos símbolos, en el trabajo que haces de 10 minutos para tienes 24 horas, ¿cierto? Si trabajas media horita de esas 24, muy seguramente las otras 23 y media las vas a vivir en júbilo, en verdad. El júbilo es cuando encuentras la verdad, cuando ya vas alcanzando esta verdad interna y te vas dando cuenta de que cosas como por ejemplo el perdón no es algo que tengas que exteriorizar. Imagínate que tú dependieras de los demás para poder avanzar, sería tremendo, ¿cierto?
En cambio, si tú aprendes a perdonarte y a perdonar aparentemente a los demás por lo que te hicieron, vas a estar alcanzando grandes pasos, pasos agigantados, vas a dar pasos de gigante en este camino interior, porque la liberación es eso, la liberación es salir de todo aquello que te tiene atado al sufrimiento. La indefensión, que es cuando nos declaramos en estado de indefensión para hacer que los egos se hagan a un lado y que yo pueda escuchar la voz de mi espíritu y hacerle caso, porque muchas veces la escuchamos y a veces se nos pasan unos que otros mensajes. Entonces, es declararnos en indefensión, es saber que estoy indefensa, que suelto todas las armas, todas las máscaras, todas las armaduras que me he puesto de hierro para no dejar entrar el amor. Entonces me declaro en estado de indefensión. Como les digo, esto es trabajito que se va haciendo poco a poco. Y puedo escuchar la voz del espíritu, luego tendré su guía. La siguiente es la generosidad. Doy y también sé lo que doy. Porque muchas veces damos, pero no sabemos ni por qué estamos dando. Y no estoy hablando de cosas materiales. Doy y también sé lo que doy, para saber que debo conservar aquello que doy. Recuerda, yo no puedo dar algo que yo no sea, sobre todo en este camino. Yo no puedo dar algo que yo no sea. Entonces, cuando yo doy algo, tengo que saber que eso que estoy dando lo voy a conservar para mí. Por ejemplo, si das odio, ¿qué estás conservando para ti? Si lo que quieres es dar dolor al otro, ¿qué quieres conservar para ti? El curso de milagros diría que doy el regalo y conservo ese regalo también para mí. Entonces, la generosidad no tiene que ver con estar dando y dando y dándole cosas al otro y dándole regalos, anillos, pulseras y ropa y no sé qué más regalos, perfumes, no sé, sino es eso que doy desde mi ser, lo conservo para mí. Entonces empiezo a darme cuenta de la calidad de lo que doy, de el amor, de la sinceridad, de la lealtad, de la fidelidad, que es cuando me soy fiel a mí mismo. Estos son puntos bastante amplios para trabajar. Ahí estoy siendo generoso. Cuando ese amor que quiero para mí, lo doy, porque es lo que voy a conservar. A nivel vibracional, todo lo que das vendrá de regreso. Entonces, aquello que doy y tener conciencia de lo que estoy dando es